histograma, polígono de frecuencia y ojiva de frecuencia. Una de las gráficas más recurrentes en estadística es la construcción o la interpretación de los datos a través de una gráfica llamada histograma. El histograma, a su vez, genera otra gráfica llamada polígono de frecuencia y también genera la llamada ojiva de frecuencia. Por lo tanto, en nuestra clase de hoy aprenderemos a construir tanto el polígono de frecuencia y la ojiva de frecuencia a partir del histograma. Antes de construir un histograma, recordemos que el histograma solamente podemos construirlo cuando estamos trabajando con datos agrupados, es decir, agrupados en intervalos. En el ejemplo que tenemos acá, tenemos los siguientes intervalos. El primer intervalo va de 15 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35 y 35 a 40. Por lo tanto, tiene una amplitud de 5 unidades. Las frecuencias absolutas observadas son, para el intervalo que va de 15 a 20, son 10, de 20 a 25 son 20, de 25 a 30 son 40, de 30 a 35 70 y de 35 a 40 20, lo que hace un total de 160 datos. La frecuencia absoluta acumulada, ya hemos aprendido a construirla. Primero copiamos el primer dato de la frecuencia absoluta y vamos sumando en forma diagonal, de tal manera que el último número sea igual al total de los datos. Por lo tanto, esta tabla de frecuencia para datos agrupados en intervalos originó el siguiente histograma. Aquí tenemos un bosquejo de un histograma en el cual lo que estaba escrito en la tabla de frecuencia se convirtió en esta gráfica. Esta gráfica va de 15 a 20, como habíamos mencionado, va de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35. Aquí hemos hecho un corte de la gráfica, que significa que esta gráfica no parte de cero. Por lo tanto, como teníamos en la tabla de frecuencia, de 15 a 20, de 15 a 20, hay 10 datos, de 20 a 25, 20 datos, de 25 a 30, 40 datos, y perdón, de 30 a 35, 70 datos, y de 35 a 40, 20 datos. Esto, por lo tanto, esta tabla de frecuencia generó el histograma. El histograma, a su vez, genera el polígono de frecuencia. Y el polígono de frecuencia es básicamente unir los puntos medios de la parte superior de la gráfica del histograma, es decir, unir estos puntos medios que se conocen como la marca de clase. Se unen los puntos medios de cada histograma, de cada barra, que conforma el histograma, y eso genera el polígono de frecuencia. Todo polígono de frecuencia debe ser cerrado, por lo tanto, al unir tenemos el polígono, pero debe ser cerrado en los extremos. Y para solucionar eso, simplemente debemos agregar un intervalo anterior al que teníamos inicialmente. Es decir, si teníamos el primer intervalo que iba de 15 a 20, creamos el anterior que va de 10 a 15. Por tanto, si va de 10 a 15, unimos este punto que va en el origen, con el eje considerable, el eje X0, lo unimos y ahí podemos cerrar el histograma. De la misma manera lo hacemos con la parte superior, que va de 40 a 45. Generamos el último intervalo. Recordemos que el último intervalo, según la tabla, iba de 35 a 40. Por lo tanto, creamos el siguiente intervalo que va de 40 a 45. Y unimos también el punto medio o marca de clase de 40 a 45 para cerrar el histograma. Perdón, para cerrar el polígono de frecuencia. Recordemos que estamos trabajando construyendo el polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia, o a través del histograma, genera la ojiva de frecuencia, o también conocida como polígono de frecuencia acumulado, ojiva de frecuencia. Y esta se construye
a través de la frecuencia absoluta acumulada. Por lo tanto, lo que es equivalente al eje Y va la frecuencia absoluta acumulada y aquí van los intervalos. Y de la misma manera como se generó el polígono de frecuencia, la ojiva de frecuencia va a ser una gráfica de esta manera con las marcas de clase, es decir, de 15 a 20 la marca de clase o el extremo superior del polígono de frecuencia. Recordemos que se unen ellos, estos extremos, pero esto va a ser acumulado, es decir, de 15 a 20 para el polígono, 15 a 20, de 20 a 25 va el acumulado, recordemos que va en relación a la frecuencia absoluta acumulada, de 25 a 30, 70, vamos a ir comparándolo con la tabla mejor. Como reitero, de 15 a 20 está 10, de 20 a 25, 30, 20 a 25, 30, de 30 a 35, 140 y de 35 a 40, 160. Ahora, también la ojiva de frecuencia debe ser cerrada, por lo tanto lo que hacemos es simplemente generar el intervalo anterior de 15 a 20 para el límite, para la parte inferior, que sería de 10 a 15, y unimos la parte central o la marca de clase de ese intervalo que hemos creado, es decir, ahí estaría cerrado. De la misma manera lo hacemos con la parte superior, entre 40 y 45, el nuevo intervalo, y unimos mediante una regla, pero lo vamos a hacer aquí a pulso, y ahí estaría cerrado la ojiva de frecuencia. Esa es la interpretación, por lo tanto, de un histograma con sus polígonos de frecuencia y ojivas de frecuencia. Recordemos entonces que la ojiva de frecuencia se construye con la frecuencia absoluta acumulada. Otra representación gráfica utilizable es el diagrama de cajas o diagrama de cajón. El diagrama de cajas es una representación que permite visualizar características de la población a partir de medidas de tendencia central y de posición. Porque recordemos que la medida de tendencia central en este caso va a ser la mediana y la posición va a ser el cuartil 1 y el cuartil 3. Por ejemplo, necesitamos representar en un diagrama de cajas los siguientes datos: 12, 14, 11, 8, 3, 6 y 5. Por tanto, para representar estos datos en un diagrama de cajas debemos hacer lo siguiente. Como primer paso, se deben ordenar los datos de menor a mayor. Por lo tanto, aquí ya están ordenados de menor a mayor: 3, 5, 6, 8, 11, 12 y 14. El segundo caso es calcular nuestros datos. El primer dato necesario para construir el diagrama de cajas es el dato menor. En este caso el dato menor es 3. El dato mayor, 14. La mediana, recordemos que la mediana es el valor central de los datos. En este caso, la mediana es 8, pues la cantidad de datos es impar, son 7 datos, por tanto la mediana es 8. Otro parámetro importante también requerido es el rango de los datos, y recordemos que el rango es la diferencia entre el máximo valor o el máximo dato y el mínimo dato, es decir, 14 menos 3, 11. Después necesitamos el cuartil 1. Recordemos que para calcular el cuartil, en este caso el cuartil 1, usábamos la siguiente fórmula: el total de datos, 7 en este caso, por 1, que es el cuartil 1, partido en 4. Esto nos da 1.75. Posteriormente, como es un número decimal, le sacamos la parte entera a 1.75, que en este caso da 1, y le sumamos una unidad. Recordemos que esto lo vimos en la clase anterior de medidas de posición y dispersión. Aprendimos cómo calcular cuartiles. Este resultado nos da 2, pero recordemos que el 2 indica la posición, por lo tanto debemos contabilizar hasta la posición 2. 1, 2, por lo tanto el cuartil 1, que ocupa la posición 2, es el 5. Cuartil 1 es 5. El cuartil 3, seguimos el procedimiento, sería total de datos 7 por 3 partido 4.
Esto nos da 21 cuartos, 21 dividido 4 nos da 5,25, por tanto es 5,25. Como es decimal, sacamos la parte entera más 1. Parte entera de 5,25 es 5 más 1, 6. Por tanto, el cuartil 3 va a tomar la posición 6, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, 12. Cuartil 3, 12. Otro parámetro requerido es el rango intercuartil. El rango intercuartil es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Por lo tanto, aquí el cuartil 3, rango o recorrido intercuartil también se conoce. El cuartil 3 es 12, el cuartil 1 es 5, restamos y eso es 7. Posteriormente vamos a aprender que el recorrido intercuartil representa el largo de la caja, en este caso para el diagrama de cajón. Finalmente, con los datos que hemos calculado, vamos a construir el diagrama de cajas. Aquí ya lo tenemos ya visualizado, pero ¿cómo se construye? Simplemente con los datos que teníamos inicialmente, que estaban ordenados, de menor a mayor, con estos datos, construimos una tabla graduada que contengan dichos datos. Es decir, que parta, por ejemplo, del valor mínimo 3. 3, 4, 5, 6, 7. En este caso lo hemos esquematizado hasta el valor 15. En orden correlativo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 15. Posteriormente, una vez que tenemos graduada la tabla o la recta, ubicamos el dato menor. 3, recordemos que el dato menor era 3. Por tanto, aquí va un puntito, 3. Y el dato mayor, 14, y aquí va otro puntito. Después, una vez que hemos colocado el dato menor, dato mayor, ubicamos el cuartil 1, que recordemos era 5. Tanto aquí ubicamos el cuartil 1. Después ubicamos la mediana, 8. Y el cuartil 3, 2. Hacemos una línea punteadita y construimos una caja a nuestro criterio, ¿sí? De esta manera, que tenga forma de rectángulo, ¿ya? Y en la mediana, esta línea que representa la mediana, lo vamos a hacer un poquito más ancha o más gruesa, para que destaque la presencia de la mediana. Estos extremos de la caja, estas dos líneas que están acá, se conocen como los bigotes de la caja. Ahora, ¿qué representa la caja? Del dato menor al cuartil 1 está representado el 25% de los datos. Del cuartil 1 a la mediana están los otros 25% de los datos. De la mediana al cuartil 3 el otro 25% de los datos. Y finalmente, del cuartil 3 al valor máximo está el otro 25% de los datos. Por tanto, si sumamos todos los porcentajes, daría el 100% de los datos. Ahora, esta interpretación de diagrama de caja es útil de la siguiente manera. Supongamos que nos piden determinar qué cantidad de datos están representados en la posición 8. Como sabemos que la posición 8 representa la mediana, los datos, si sumamos hacia atrás, representarían el 50% de los datos. Es decir, hasta el 8, del 3 al 8, están representados el 50% de los datos. Y supongamos que nos piden qué valor está ocupando el 75% de los datos. Recordemos que el 75% de los datos representa el cuartil 3. Por tanto, el 75% de los datos están representados desde el 12 hasta el 3, digamos, toda esta parte. Y recordemos también que el rango intercuartil, que lo habíamos determinado, que era la diferencia entre 12 y 5, nos indicaba o nos indica la longitud, en este caso, del diagrama de cajas. Pues bien, aquí hemos explicado en qué consiste dos representaciones gráficas muy clásicas en estadística, que son los histogramas, y que a partir del histograma construir el polígono de frecuencia y la ojiva de frecuencia. Y también hemos conocido cómo se construye y se interpreta un diagrama de cajas o diagrama de cajón.